Bueno, entonces vamos a hacer primero la parte de lo que vamos a hablar para terminar con hiponatremia. Empezamos a ir. Bueno, entonces vamos a ver dos causas no muy comunes bueno, una sí es común, que es el SIAD, y otra que es el cerebro perdedor de sal. Muy común, pero existe, son dos síndromes relativamente, bueno, con sus parecidos y con sus grandes diferencias, pero pues interesantes. Entonces, vamos a ver el síndrome de la liberación inadecuada de la hormona antidiurética, que pues entonces lo que causa es un aumento de la secreción de esta, con un aumento de las concentraciones circulantes y por tanto pues más acción de la ADH a nivel renal. Entonces, ¿qué nos puede causar este síndrome? Esto ya lo habíamos hablado la vez pasada. Principalmente encontramos neoplasias pulmonares del sistema nervioso central, otros problemas del sistema nervioso central como infecciones, traumatismos, hidrocefalia, neurocirugías. A nivel pulmonar también neoplasias, neumonía, asma, atelectasia, tosferina, siendo con la que se encontraba más evidencia era con el cáncer de células pequeñas del pulmón. También hay hereditaria y por fármacos como la vincristina, la ciclofosfamida, los diuréticos también nos pueden causar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como ya hemos hablado, hay un aumento de la ADH circulante. Al haber un aumento de la ADH, pues ya sabemos que actúa sobre el túbulo colector y la parte distal del túbulo contenido distal, aumentando la reabsorción de agua. Esto nos va a aumentar la osmolaridad urinaria, pues al sacar agua queda más concentrada, nos va a causar una retención hídrica, lo cual nos va a causar también después una hiponatremia dilucional además, y pues vamos a tener una hipervolemia. Van a haber un aumento de los mecanismos del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del péptido natriurético auricular, lo cual nos va a terminar en una mayor eliminación de sodio, entonces con más hiponatremia y con más hipervolemia por la retención del sistema hídrica del sistema renina, angiotensina. Bueno, entonces, ¿cuándo sospecharla? Cuando tengamos pacientes con hiponatremia que estén isovolémicos, como habíamos hablado el viernes, o en algunos casos pueden estar hipervolémicos, pero generalmente no tienen absolutamente ningún síntoma ni de sobrecarga ni de deshidratación. Entonces, en esos pacientes hay que sospecharla. Importante, ¿no? Importante, sí. Porque esa es la parte clínica. O sea, es la primera evaluación, apenas llega el paciente, o uno tenga el paciente con alteración electrolítica, lo importante es la clínica. Entonces, ¿cómo está? Si está euvolémico, nos indica o nos hace pensar más de SIAD. O algo dilucional. O algo dilucional. De agua. Bueno, ¿y qué clínica vamos a encontrar? Pues la de la hiponatremia. Paciente con anorexia, náuseas, vómitos, trastornos gastrointestinales, decaimiento, debilidad muscular y pues todas las alteraciones del estado de la conciencia que ya hemos hablado, desde somnolencia hasta coma, presentar convulsiones y pues en casos extremos puede ser herniación y lo que esto conlleva. Bueno, entonces ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hiponatremia, generalmente está por debajo de 130 mil litro. Hay hiposmolaridad, la osmolaridad va a estar reducida, como vemos será una de las causas de hiponatremia hipotónica. Va a haber una natriuresis por todos los mecanismos que ya hablábamos. La osmolaridad urinaria va a estar aumentada pues, por obvias razones. La relación osmolaridad urinaria plasmática pues, va a estar aumentada también, mayor de 1. El gasto urinario va a ser disminuido. Estos pacientes son oligúricos por toda la retención de agua que hacen. La volemia pues, va a estar normal o aumentada y la ADH y aldosterona van a estar aumentados por los mecanismos. Entonces, esa es la clínica y la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a hablar entonces ahora después vamos a ver el tratamiento, ¿no? El que le corresponde eso, toca hacer lo mismo, toca separar lo que es el tratamiento del cerebro perdedor de sal, de una hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, que no sea cerebro perdedor de sal, y del SIAD. Entonces hacer el enfoque. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del cerebro perdedor de sal. Es una enfermedad algo rara, 100.000 intervenciones en neurocirugía y pues tiene una historia interesante que me gustaría mencionar.
En 1950 fue descrita por este señor Peters y colaboradores. Ellos describieron un síndrome en donde las personas que habían sufrido problemas a nivel neurológico, algunos hemorragia subaracnoidea era la principal causa, otros con tumores y traumatismos, TCs, habían presentado hiponatremia y estaban deshidratados y notaban eso, que esos pacientes tenían una pérdida urinaria de sodio bastante importante y describieron este síndrome. Incluso fue descrito mucho antes que el SIAD, entonces pues fue algo interesante en su época. Luego, 7 años después, en 1957, describieron el SIAD con más pacientes, un estudio más grande, entonces desestimaban bastante e incluso en ese tiempo se pensaba que eran la misma cosa y por mucho tiempo se pensó que era lo mismo. Incluso se pensaba que a veces gente decía que esto ni siquiera existía, este cerebro perdedor de sal. En 1982 un señor Nelson hizo un estudio grande también con pacientes que decía, pero es que esto no es SIAD, son pacientes que están deshidratados y no entra dentro de la clínica del SIAD. Entonces ahí fue donde se empezó a pensar que esta enfermedad existía, donde se empezaron a plantear por qué se generaba, lo cual pues todavía hay algo de dudas, pero más adelante vamos a verlas. Entonces, como causas de esta, la principal, la que casi todos los estudios describen, es la hemorragia subaracnoidea. También se presenta en pacientes en neuroquirúrgicos, como vemos 11 de cada 1000 procedimientos, en carcinomatosis de origen del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, tumores del sistema nervioso central. Entonces la fisiopatología ha tenido muchas discusiones. Desde Peters, ellos plantearon que podría ser que, dependiendo de la ubicación del daño cerebral, había una afección en la hipófisis, una disminución en la secreción de ACTH, lo cual iba a causar un bajo estímulo a nivel adrenal, con insuficiencia suprarrenal y pues con aldosterona baja y todo lo que desencadenaba esto que nos ayuda a la reabsorción, pues todo lo que hemos hablado. Entonces se pensaba que era por ese lado, luego se pensó que no, que pacientes que tenían una función hipofisiaria completamente normal también presentaban esto, y pues bueno, se siguieron planteando muchas teorías. Yo les voy a traer las más fuertes. Entonces la primera era la afección directa del tono simpático. Se habla que hay una disminución del tono simpático a nivel central que va a disminuir, a inactivar el sistema renina-angiotensina, lo cual pues nos va a causar dos cosas, que se baje la angiotensina 2, que se baje la aldosterona, y como vemos pues ambas tienen una repercusión en la reabsorción de sodio y agua. Entonces esa es una teoría. La otra es el péptido natriurético. Entonces, como habíamos hablado la vez pasada, existen dos péptidos natriuréticos, uno auricular y uno cerebral. Algunos autores le achacaban esto al auricular, otros al cerebral, pero pues ambos funcionan muy similar. Entonces, ¿qué encontramos en estos pacientes? Que había una disminución de la renina, entonces con depresión de todo ese eje, causando natriuresis y diuresis por esa vía, que había un efecto directo sobre el glomérulo, causando mayor filtración y vasodilatación, bueno, que eso ayuda a bajar la presión arterial. Entonces, esta es la otra teoría, el péptido natriurético. Tanto unos hablaban que cerebral, otros hablaban que auricular. Y esta es otra teoría que me pareció pues algo interesante, que son compuestos parecidos a la digoxina, glucósidos cardíacos. Hablaban de la uavaína. Esta uavaína tiene una función que es el bloqueo de la sodio-potasio TPasa, la bomba sodio-potasio. Decían que estaba causado, que se veía en pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea, que era la que generaba que se produjera este compuesto. Y pues al bloquear la bomba sodio-potasio TPasa, recordemos que en las células de los diferentes túbulos del riñón siempre se está haciendo intercambio, sacando sodio a la circulación y metiendo potasio a las células para luego pasarlo al lumen del túbulo. Entonces nos decían que estos no eran los que nos causaba esa disminución de la reabsorción de sodio y que por eso era esta hiponatremia. Y luego, para ver cuál de estos era que estaba funcionando, encontré este artículo que se presentó en el Lancet en 1997, que dice la secreción de péptido natriurético cerebral en pacientes con aneurisma, con hemorragia subaracnoidea por aneurisma.
Estos señores, cuando hicieron este estudio, lo primero que estaban buscando eran los compuestos parecidos a itálicos. Y además de eso, pues también empezaron a mirar las demás cosas como el péptido natriurético cerebral, miran el péptido natriurético auricular y midieron los niveles de aldosterona. Entonces, ¿qué encontraron? Primero, no encontraron ovaína en estos pacientes, entonces desestimaron esta teoría. Encontraron que esos pacientes se encontraban con niveles muy altos, por eso el título de péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral, pues como ya vimos cómo actuaba, pues nos iba a desencadenar en una disminución de la aldosterona, de la angiotensina y pues mayor filtración a nivel de glomérulo. Y que en contraste a esto estaba bajito tanto el péptido natriurético auricular como la aldosterona. Entonces, pues a pesar de que no está muy bien dilucidado, me pareció que pues esta parece ser la teoría con más fuerza, la del péptido natriurético cerebral. Bueno, entonces sigamos hablando. El diagnóstico, entonces, como les decía, es un paciente de diferencia del SIAD que vamos a encontrar con una depresión del volumen extracelular, pacientes deshidratados, con poliuria, los pacientes tienen poliuria, hiponatremia también, menor de 130 miliequivalentes por litro, hiposmolaridad plasmática, aumento de la osmolaridad urinaria, al igual que en el SIAD, un balance negativo de sodio y alto sodio en orina, 120 miliequivalentes por litro. Vemos que es mucho más que en el SIAD. Bueno, entonces el diagnóstico diferencial entre SIAD y este, como vemos hay parecidos, ambos tienen hiponatremia, ambos tienen natriuresis mayor en el cerebro perdedor de sal, pero ambos tienen natriuresis, ambos tienen una densidad urinaria alta, ambos tienen hiposmolaridad plasmática. Diferencias: el cerebro perdedor de sal tiene hipovolemia, deshidratación, el cerebro perdedor de sal tiene poliuria frente al SIAD que tiene oliguria y normovolemia. Entonces, complicaciones del cerebro perdedor de sal, entonces encefalopatía hiponatrémica, lo mismo que venimos hablando por hiponatremia, además de que estos pacientes pueden tener shock hipovolémico, paro respiratorio e incluso pues, edema neurogénico y pulmonar. Entonces, a diferencia pues, de lo que encontramos en el SIAD, este responde pues, a líquidos, generalmente se utiliza hipertónica, y pues lo que hablábamos de la fluorocortisona, pues al ser un mineralocorticoide, un medicamento con acción alta mineralocorticoide, pues nos iba a ayudar a lo que es la recaptación pues, en el receptor mineralocorticoide a nivel tubular, y pues con eso mejorar bastante la reabsorción de sodio. Aquí una tabla para que la observen, en donde podemos ver un paralelo por ítems y cómo se encuentra en cada estado inicial y en cerebro perdedor de sal. Y listo, eso es lo que les traía acerca de estas par de enfermedades.